Y hoy es un día para recordar, un día que pudiera ser un día de tristeza, porque vamos a hablar del hombre que se va, del hombre que con su presencia llegó, no solo llenó un espacio, llegó una época. Y entonces cuando llega alguien que llena una época, pues uno siente tristeza si lo ve que se tiene que ir, si lo ve de espalda caminar hacia la historia. Y claro, a uno le gustaría, porque uno es egoísta en el fondo, aunque no lo confiese, de que la gente buena es tan escasa que cuando están uno desearía que no se vayan nunca. Pero bueno, a México le ha tocado esa maravillosa experiencia de disfrutar una bonanza más que económica y social, es una bonanza moral. México ha recuperado desde nuestro punto de vista. Ustedes saben que nosotros lo estamos mirando desde afuera para aprender lo que está bien hecho en estos tiempos. Y ha dejado una enseñanza, ha dejado una confianza en el pueblo, ese pueblo por cientos de años golpeado, vapuleado, despojado. O sea, una ratería permanente con una corrupción ya oficializada. La tenían los gobernantes anteriores, decían que la corrupción era parte de la cultura de México. Entonces, un hombre que llega con muchas expectativas, porque viene de una lucha larga, pero convenciendo tantos imponderables que se le atravesaron el camino desde adentro de México y desde afuera de México. O sea, le tenían miedo, porque en el fondo era una experiencia desconocida y no sabían qué podía pasar, y como el que no sabe lo que puede pasar por sus complejos de inferioridad, porque aunque sean potencias tienen complejos de inferioridad, los países también, pues tenía miedo de que México se les plantara ahí, porque si llegaba una persona que era inflexible iban a tener que ir en una guerra permanente con Estados Unidos. Pero México también necesitaba de alguien que viniera a dignificar al pueblo, a ese pueblo marginado que durante tanto tiempo había sufrido la pobreza, había sufrido una marginación social, incluso por la división de poderes, por el tema social, el tema cultural, el tema de que había un desplazamiento cultural en la misma población. Eran dos Méxicos, todavía siguen siendo dos Méxicos, un México de la opulencia que uno no tiene explicación y otro México de la pobreza que tampoco tiene explicación. Pero había un problema de clases y este hombre llegó para igualar y ahora lo vemos que se va, termina su ciclo. Entonces, evocarlo a él es destacar el progreso que significó su presencia. Y vamos a intentar hacerlo, con todo respeto, porque es un respeto de admiración hacia un hombre de los escasos que nos da la temporada del mundo en estos tiempos. Y claro, a México lo ha golpeado por siglos la adversidad. O sea, no solamente la época contemporánea caracterizada por la gran corrupción política, sino México desde el tiempo de la conquista, pues ha sido realmente expoliado. Y entonces, escasamente tuvo gobernantes que fueron o son en la historia destacables. O sea, podemos hablar de un Benito Juárez, podemos hablar de un Madero, podemos hablar de un Guerrero, pudiéramos hablar de un Lázaro Cárdenas, pudiéramos hablar de gente que realmente de los tiempos incluso de las revoluciones independentistas, o sea, del cura Hidalgo, que terminaron su cabeza en una pica por 10 años en una plaza, o sea, Morelos, Hidalgo, después Juárez, en fin, Lázaro Cárdenas, que llegó y trajo digamos, el recaudo, lo que había recaudado ese gran dolor que fue la Revolución Mexicana. Y ahí quedaron también en el olvido y sometidos, sumidos en el olvido,
Emiliano Zapata, un Pancho Villa y tantos otros, Felipe Ángeles, por ejemplo, un ideólogo, un hombre de inteligencia, y una cantidad de gente, Madero, qué sé yo, tanta gente, que uno no sabe realmente, y a veces me molestan, o se molesta, mejor dicho, los mexicanos, porque uno mezcla conceptos de la historia. Tienen que ver que nosotros lo que estamos es admirando a México. No somos historiadores, admiramos a México y destacamos lo que nosotros conocemos. No ha sido muy pródigo México en informar al continente quiénes son, teniendo tantas facultades y tantas virtudes, pero ha sido muy mala la comunicación en todos los tiempos. Y sigo insistiendo en lo mismo, y sí, porque México no se conoce en la grandeza cultural que tiene, como no se conoce Perú. Entonces, nosotros ahora vemos que uno de los hombres más importantes del siglo, muy importante de este siglo, pero no solamente para México. Quienes lo vemos desde afuera, dijimos, caramba, ojalá tuviéramos nosotros la suerte de tener un presidente como este. Nosotros tuvimos un Perón, pero ya se han desvirtuado y dilucidado en el tiempo tantos aventureros que en el nombre de Perón llegaron al gobierno. O sea, ese es otro problema. Con el tema de la Revolución Mexicana, hubo un partido político que gobernó desde la opulencia de la oligarquía a México por 70 años. O sea que se ponen el ensayo de revolucionarios y terminan después multimillonarios con producto de la corrupción y de haber entregado el patrimonio del país. Entonces, nosotros que vemos a este hombre que vino y su principal filosofía, su principal doctrina fue: para el bien de todos, primero los pobres. ¡Epa! Para el bien de todos, es decir, estamos hablando de todos, estamos hablando de 170 millones de habitantes, 130 en México y 40 millones aquí en Estados Unidos. Y por el bien de todos, o sea, por la paz social, primero los pobres. Hay un mensaje que va más allá de todas las profundidades que uno lo puede imaginar. ¿Y cómo no va a destacar uno esas cosas? Son tan pocas cosas las que uno puede destacar en estos tiempos, donde tanta voracidad ha desplazado los valores, que realmente cuando aparece un personaje de este calibre, pues uno se deshace en querer destacarlo para ponerlo en el lugar que la historia a veces le ha negado a los grandes hombres. Oh, ¿cómo no? Entonces ahora este hombre cumplió un ciclo y se va. Se va dejando un gran ordenamiento, una gran iniciativa en una transformación de un país que, viéndolo bien, y aunque a algunos le moleste, incluso a mis paisanos, es señero culturalmente hablando en el continente. Entonces, ¿cómo no nos vamos a ocupar de un vacío que va a quedar en el sentimiento, no solamente del pueblo mexicano, sino en el sentimiento de todo un continente? Porque él fue el que ya abrió la puerta. López Obrador ha abierto la puerta de las posibilidades. No se olviden que hemos hablado aquí, nosotros, pero vamos a seguir un poco y seguimos charlando. Y si bien esto ya lo hemos hablado, no está de más decir o repetirlo, de que no nos olvidemos que en este continente que se los llevaron por delante los aventureros, fue descubierto por aventureros y fue tomado por la fuerza, por la aventura. Y entonces aquí que era un campo libre, un territorio de nadie, donde se instalaron dos grandes culturas, o sea, dos grandes intereses, o dos grandes civilizaciones, porque vino la civilización anglosajona y se instaló en medio continente, y vino y estaba sus descubridores, los latinos, los españoles, que estaban en la parte sur del continente. O sea, no lo tomaron en cuenta porque allá no había oro. Supuestamente en el norte no había oro, y entonces se ocuparon de donde había oro, sobre todo la región toda centroamericana hasta el Perú. Entonces los conquistadores se instalaron y dejaron acá plantadas dos culturas de aventureros. O sea, los anglosajones en el norte, que tuvieron la habilidad de tomar primero el poder
del Imperio Español, primero, y después fabricarnos una independencia. Y nos dejaron todo lo que tenemos hoy, 20 y tantos países, mientras ellos son uno solo, porque Canadá sigue siendo Inglaterra. Entonces, nosotros que observamos todo eso y que observamos el proceso de la historia y que con limitados recursos conocemos algo del devenir de los tiempos, pues ahora vimos una transformación en un que parece un milagro. O sea, no es una transformación que uno la puede haber estudiado en el tiempo y decir, bueno, esto es el resultado. No, no es el resultado de nada. Es el resultado de la necesidad, como la tiene todo el continente todavía, que es una asignatura pendiente que deberemos resolver nosotros o quienes decidirán en el futuro por nosotros, o sea, nuestros descendientes, los que van a tomar el comando en poco tiempo más de tratar de realizar una transformación. Pero estamos hablando del hombre que se va, estamos hablando del abuelo, del padre, del hermano, del hombre que se identificó con las clases sociales más marginadas, y entonces que los ha venido a dignificar, les ha dado a dar bienestar, por lo menos lo elemental, y le ha dado educación, cantidad de becas para la gente humilde, para los modestos, para la gente pobre. En todo México tienen planes de estudio y tienen sueldos los estudiantes, por el hecho de ser estudiantes, desde la primaria hasta la universidad. Una cosa inédita en nuestro continente. Pero además los ha integrado al trabajo, los ha integrado al quehacer, los ha integrado a su proyecto. O sea, México, y eso lo tienen que entenderlo los políticos nuestros en Sudamérica, México ha hecho un milagro de integrar a su pueblo a un proyecto de país. Por eso ahora hubo una elección y arrasaron en las elecciones, porque la gente se siente incorporada en el pueblo. No es que llega uno para ayudarlos como un mesías, sino que le da el espacio para que esa gente que nunca ha sido vista o atendida por nadie, ahora se sienta importante, se sienta que está integrada a un proyecto. Y claro, el hombre ahora se ha agotado, ha cumplido 2 periodos de gobierno en 6 años. O sea, como ahí, según la Constitución mexicana, después de la revolución, sufragio efectivo, no reelección, no puede un presidente más que estar 6 años. Pero este hombre ha encontrado, porque es un distinto, ha encontrado un propósito para hacer 2 periodos en 6 años. Y ha hecho una tarea ciclópea. Entonces ahora se despide, se va. Claro, es un triunfador, pero la gente queda con la certeza, sí, se espera grandes milagros o se espera que continúe el proceso con la nueva presidenta, que tiene muchas capacidades, pero es la tarea que le queda, es la tarea y tendrá que ver cómo lucha con todas las adversidades que han ido creciendo, no van a detenerse. Los enemigos de México, que están instalados en México muchos, pues no se van a detener en sus cuartas, en sus pasos. Pero el pueblo está integrado. Y cuando al pueblo está integrado, el pueblo se hace responsable de producir resultados. Ha barrido las elecciones en gobernadores, en diputados, senadores, en lugares importantes. Ahora, la nueva administración, pues, sí, viene, es una incógnita, pero se ve que es una persona mesurada, con capacidades suficientes, que ha crecido al lado del líder que se va ahora. O sea, ha bebido de su fuente la sabiduría del hombre que ha transformado el México moderno. Entonces, nosotros lo vemos con alegría, porque no podemos decir estamos tristes porque se va López Obrador, sino lo vemos con alegría porque misión cumplida, hombre, gracias por todo lo que nos ha hecho y por todo lo que a nosotros, porque ustedes los mexicanos lo disfrutaron y les deja una enseñanza y les deja
un ideal en marcha. Nosotros desearíamos, soñamos de tener uno parecido o igual a él. Y eso es nuestro sueño, por eso vemos con mucha esperanza la partida de este hombre que nos deja ese gran mensaje. Y ya para ir cerrando o mediando en el video, el deseo nuestro secreto, íntimo, sería poder congelar este tiempo, congelarlo, detenerlo y ponerlo en una vidriera como ejemplo. Porque necesitamos ejemplos, son tan escasos que se pierden los pequeños ejemplos que tenemos en tantas páginas de historia desigual. Entonces, una cosa de esta quisiéramos poner en una vidriera especial, porque hay tanta enseñanza y tanta grandeza en el alma humana de un líder que, pues, cómo uno quiere eternizarlo eso y decir, miren, se pudo, o sea, sí se puede. El humanismo existe, hay gente que lo practica, que lo practicó y que lo ha llevado a buen destino, a buen puerto. Y mire la cantidad de obras que ha dejado, grandes infraestructuras que eran impensadas y que acaso se habrían hecho esas obras en 100 años en el tiempo y han sido hechas en un periodo de 6 años. Entonces, ¿cómo uno no va a querer congelar todas esas cosas y decirle a las generaciones futuras, mire, este hombre que hizo todos estos milagros, nació y vivió en México, gobernó para los pobres, porque esa era lograr la paz, rescató sus valores ancestrales, le dio dignidad a su pueblo y dejó de grandeza el gran ejemplo que seguirá por los siglos. Entonces, esa vidriera me encantaría que, aunque sea mentalmente, la tengamos en algún lugar, porque vale la pena y lo merece este hombre que se va a ir en cualquier momento, pero que deja una estela como un gran cometa que atravesó el espacio. Pero uno no quiere conformarse solamente con el recuerdo y dejar testimonios, sino uno quiere soslayarse con mostrar, miren lo que queda. O sea, el gran triunfo de haber llevado a López Obrador al gobierno y haberlo instalado en ese lugar tan de privilegio que es el poder, y haber él desarrollado la tarea que ha hecho, pues son logros que no se habían adquirido, que no se habían logrado, valga la redundancia, en el tiempo. O sea, hay pocas referencias de la historia donde un país como México, en primer lugar, fuera respetado. No que cualquiera viniera y se llevara todo como se lo llevaron por siglos. 300 años de colonia se llevaron todo, oro, plata y toda la riqueza que produjo México en siglos. Destruyeron todo, las culturas, en sus grandes templos construyeron iglesias. O sea, fue una falta de respeto a la dignidad humana. Y que hoy venga un hombre que, en nombre del humanismo y del ideario, de una idea sustancial que identifica la identidad de esas naciones tan avanzadas en su tiempo, que comparables con las grandes culturas, pues deja una enseñanza. Pero lo más grande es la época actual. O sea, Estados Unidos, que como le dije antes, es la cultura anglosajona, que es una cuña en el continente en relación a lo que debiéramos haber sido nosotros, con la conquista para recibir el legado, se instaló en una parte del continente. Y se produjo de inmediato un antagonismo con nuestras regiones, con nuestra cultura procedente latina o procedente de una parte de Europa. Entonces, este hombre ha logrado establecer el diálogo fructífero, o sea, ha logrado el milagro, porque nosotros no lo pudimos lograr nunca. Siempre estuvimos bajo la égida y el dominio absoluto del imperialismo de Estados Unidos. Y este hombre ha logrado el diálogo y ha llevado a México a ser el socio principal económico de los Estados Unidos. Todo un milagro. De ahí es parte todo lo que te puedas imaginar. Que no te debes de cuidar, pues sí, eso no te debes de cuidar de nada, nunca, sobre todo cuando hay intereses de por medio. Pero el logro ya está logrado. O sea, hay una señal
de que es un camino que se puede transitar y que habrá que poner la dignidad y la capacidad intelectual para realmente ampliar ese camino y proyectar un futuro no solamente México, sino todo el continente, o sea, 450 millones de habitantes que habitamos este continente y que tenemos suficientes capacidades y riquezas para lograr lo imposible, porque si dijéramos, bueno, somos países marginados socialmente, pero además no tenemos una enorme pobreza. América Latina es un páramo, pero América Latina es un vergel de riqueza, en todos los órdenes, Entonces, ya López Obrador nos deja el camino, nos deja la enseñanza, que se puede negociar con los poderosos que antes ni siquiera nos miraban así, desde arriba. Hoy López Obrador ha logrado que México de igual a igual trate con los intereses del imperio. Entonces, y ahora, te lo dije antes, se va. Y se va llevándose la esperanza. Pero nos tiene que haber dejado algo, porque es un hombre con grandeza, es un alma noble, es un alma evolucionada. Y claro, nos deja la enseñanza. México hoy es una escuela. Y nosotros que tenemos experiencia en andar como gitanos por el mundo, pues hemos visto muchos movimientos políticos en diversas formas, pero nada como esto, y te lo puedo asegurar. México es un ejemplo que, con todas las naturales de la ley, o sea, nada en este mundo terrenal es perfecto, pero ojalá que hubiese varios Méxicos en el continente. ¿Y cuál es lo que uno brega cuando ve que se va el hombre y no se puede detener? Y primero, marcarle loas como esto. Gracias, Andrés Manuel. Gracias por dejarnos la enseñanza. Que le vaya muy bien. Que la grandeza de la historia sea escasa para que en sus páginas quede su obra como un testimonio de nuestros tiempos. O sea, no hemos estado tan mal en estos tiempos con hombres con personalidades, porque llegó un conjunto de gente, ¿no? Es él el que conduce, pero ha habido una cantidad de valores que lo han secundado para realizar la tarea. Eso también es destacable. O sea, no ha desentonado nadie en el gabinete de López Obrador. O sea, hay otra enseñanza de la política también. Entonces ahora el hombre se va. 3, 4 meses más ya se marcha. Porque ya le abrió las puertas grandes de las doradas de la historia. Y como todo grande, pues vivirá eternamente en la inmortalidad. Pero nos queda el perfume, nos queda el romanticismo, nos queda la bohemonía de un hombre que supo ganarse el corazón de los pobres, que trabajó y gobernó para los pobres, que eran la gran mayoría de México. O sea, no sé el porcentaje, pero posiblemente México es un país compuesto por el 80 millones de habitantes que están, no digamos en la enorme pobreza, pero están en un nivel bastante desigual en relación al privilegio de muchos que ostentan y disfrutan de privilegios increíbles y merecidamente. Pero bueno, gracias por todo lo que a nosotros nos deja como reflejo de su luz. Nosotros lo único que somos agradecidos por haber tenido la oportunidad de haber estado en sus espacios, de haber contemplado, de haber sentido su respiración frente a la cara de uno, de haber sentido la calidez del abrazo del amigo, del hermano, de ese familiar que uno nunca tuvo y que soñó tener. Y además sentir el calor de ese pueblo maravilloso que se llama México y del cual faltan palabras en nuestro vocabulario para agradecer. Así que les mando un gran abrazo, los felicito por todo y si están en algún momento triste que no debieran estar, yo me sumo a su tristeza, pero también me sumo a la esperanza de la gran alegría que ha dejado sembrado López Obrador en el territorio no de México, sino del continente. Mañana nos vemos.